Hola, buenas tardes. Mi nombre es la arquitecta Mariana Romero y les voy a dar una breve introducción a lo que serían procesos de restauración. En esta ocasión me voy a estar basando únicamente en una pintura. No quiere decir que no haya procesos de restauración en bienes muebles o inmuebles en este caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok. Vamos a ver primero qué es la conservación. Nos dice que es el conjunto de operaciones y técnicas que tiene como objeto prolongar la vida de los bienes culturales, pero esta va a tener dos caminos, lo que es la prevención del deterioro, que es la conservación preventiva o preservación, y lo que es la reparación de los daños, que propiamente ya es la restauración. Por lo tanto, la conservación preventiva más restauración nos van a dar los bienes en buen estado. La restauración, en cambio, pues es la consecuencia de la ausencia de una conservación preventiva. El objetivo de la conservación es mantener las propiedades físicas y culturales de los bienes, garantizar su supervivencia a través del tiempo con todos sus valores. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante preservar? ¿O qué es importante de preservar? Debemos de preservar desde el soporte de un bien mueble o de un inmueble. Por eso dice el soporte o los elementos materiales. También es importante rescatar el mensaje o elementos sustentados en el objeto, el significado, el simbolismo que va a tener cada uno de estos bienes hacia la comunidad o hacia una sociedad o hacia una persona. También debemos de velar por su integridad física y su funcionalidad. Eso quiere decir que es la capacidad que tiene de transmitir toda la información que encierra. Podemos ver, por ejemplo, un convento. Pues sí, nos está diciendo que es un inmueble, pero en sí, ¿qué es todo lo que conlleva o engloba ese convento? ¿Qué significó en el momento de su construcción? ¿Qué significó o para qué fue hecho, ¿no? Algunos, en nuestro caso en México, en el estado de Hidalgo, el convento, pues únicamente estaban, por decirlo así, de paso, los frailes. Era una vida de evangelización, no fue monasterio. Entonces, desde ahí ya empezamos a tener una diferencia, ¿no? De qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos están transmitiendo cada uno de estos inmuebles o muebles. Luego, ¿qué es la preservación? Es evitar daños ocasionados por factores ambientales o fortuitos. Esto es lo principal. ¿Por qué? Porque la conservación preventiva o la prevención es precisamente para evitar que tenga un daño menor. Generalmente estos daños son ocasionados precisamente por factores ambientales. Si estamos hablando de un bien inmueble, pues pueden ser las filtraciones, puede ser la vegetación incómoda o parásita que se le llama, y por lo tanto tenemos que atacar y atajar de origen a todos estos elementos, precisamente para evitar que se genere un daño mayor. No suele aplicarse directamente sobre los bienes, sino al ambiente. El controlar el microclima, los factores que de manera temporal o permanente puedan motivar esta degradación. Por eso, en muchos lugares, o sobre todo en los museos, es muy importante poner aires acondicionados, poner humidificadores, porque van a tener un ambiente, o van a generar más bien un ambiente agradable o adecuado para cada uno de los elementos o los objetos que se vayan a estar exhibiendo.
Entonces, con esto se garantiza, ¿no?, que la pervivencia de la exposición. Pero también dentro de esta preservación viene lo que son la seguridad de los objetos, el evitar el robo de estos objetos, los incendios, su transporte. ¿Los incendios en qué sentido? En muchas ocasiones hemos visto que sobre todo en las iglesias, las más antiguas, obvio, en su época de construcción no estaban los sistemas constructivos, integrado la electrificación, porque obvio no existía electrificación. Entonces, con la modernidad debemos de ir adecuando estos espacios. Sin embargo, pues se han ido haciendo no de la mejor manera, poniendo unos cables expuestos, pues no siguiendo las normas que en este momento tenemos. La tierra física, el estar recubiertos, y desgraciadamente esto ha generado que hayan, pues sí, incendios en los cuales se han perdido mucho de este material, como son retablos, como son esculturas, pinturas. Entonces, por eso, dentro de la preservación o prevención, debemos de garantizar que todo el inmueble esté en óptimo estado. Y ahora bien, ¿qué es la restauración? Es prevenir directamente sobre los bienes cuando los trabajos preventivos fueron nulos o insuficientes. Se van a aplicar los tratamientos necesarios para garantizar la pervivencia de los bienes culturales, subsanando los daños existentes. Para la ejecución de esto, ¿qué se requiere? Conocimientos técnicos, científicos, habilidades manuales. Esto lo vamos a describir más adelante, pero si nosotros no tenemos en cuenta o no tenemos conocimiento de estos tres factores, lo más seguro es de que vamos a perjudicar más al bien que hacerle un beneficio. Desafortunadamente tenemos muchos casos, como uno de los más sonados, el Eche Homo, que tratando de hacer un beneficio a ese mueble, pues realmente echaron a perder la pintura. ¿Por qué? Porque no se tenían los conocimientos científicos, técnicos y ni la habilidad manual para la ejecución. Entonces, antes era considerada la restauración como una actividad artesanal porque no había tanta especialización. Está bien que estaban los gremios, claro está, para poder realizar una obra, pues obvio, tenían que estar agremiados y estar examinados, si no, hasta les podían quitar los contratos y retirarles el material y dárselo a un maestro dictaminado. Pero precisamente todo va evolucionando y ahora ya no cae dentro de una actividad artesanal, sino es una disciplina que nos debe de exigir la capacidad técnica y conocimientos básicos de historia, de arte, de ciencia, de materiales y factores de degradación y conservación. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos el momento en el que se hace una obra, podemos determinar los materiales y sistemas constructivos. O en el caso de las pinturas, efectivamente los materiales, los solventes que se empleaban para poder replicar esa misma información en una restauración. Arte pues nos va de la mano con la historia y la ciencia pues precisamente para poder aplicar todo lo que en la actualidad tenemos a la mano, como los microscopios, como las pruebas invasivas, no invasivas, para determinar los factores de degradación que pueden tener cada uno de los bienes. En este caso, como les decía, vamos a estar hablando de la Inmaculada Concepción o una alegoría a la Virgen Apocalíptica. Esta imagen es de cómo se encontraba en el 2012. Podemos ver que hay muchas lagunas, pérdida de policromía, estaban ya separados los lienzos, tenían manchas de pintura, muchos deterioros. También algunas rupturas, craqueladuras, escamaciones. ¿Qué es lo primero que se hace en un proceso de restauración?
se hace un registro fotográfico detallado de daños y deterioros. ¿Por qué? Porque también esto nos va a ir guiando de qué es lo que necesita esta pintura. Cuando vimos la primera imagen o la que tenemos en la parte superior, no se nota todo el degrado que tenía esta pintura, esta tela, el soporte. Cuando se baja y vemos a contraluz, pues realmente ya la pérdida era significativa. También esa zona era la más dañada, precisamente por unos escurrimientos que hubo desde su contenedor, es decir, desde la bóveda de la iglesia. Entonces, al estar escurriendo constantemente, caía directo sobre la pintura, llevándose la capa de policromía, así como los materiales de soporte, la base de preparación, el barniz, etc. Por lo tanto, pues, como vemos, es evidente el daño que tenía. Aquí podemos ver, por ejemplo, rupturas en parte del lienzo, la pérdida de capa pictórica, como en la parte posterior estaba totalmente sucia, ya el desprendimiento de la tela de los bastidores, pérdidas mismas de la tela, y aquí es evidente las escamaciones. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a jugar con lo que son las proporciones. Es muy importante saber esto porque nos va a llevar precisamente lo que les decía, el saber la historia, el saber en la época de construcción, hay factores que nos están determinando qué materiales se emplearon, también las técnicas que había de moda o en su caso establecer los diferentes periodos o modas de la época. Entonces, por ejemplo, aquí se hace un estudio precisamente para determinar las zonas áureas. La proporción áurea es algo que pues desde los griegos ya lo utilizaban y es para tener una armonía. Parte de la función es eso, tener una armonía en cualquier composición. Y lo podemos encontrar en la naturaleza dentro de las mismas flores, los caracoles, las conchas marinas. Es muy, muy interesante todo lo relacionado a ver esta proporción, ¿no? La estética que nos genera. Son, en este caso, una serie de divisiones que establecen una proporción en las formas siguiendo reglas básicas presentes en la naturaleza. Aquí tenemos una red básica que está delimitando los puntos más importantes. Si nos fijamos aquí, ¿qué es lo que más nos está llamando la atención? Lo que es la Virgen Inmaculada y lo que es el dragón. Me voy a regresar un poquito para describirles brevemente la pintura. En la parte central tenemos a la Inmaculada Concepción. Al principio les dije que es una alegoría del Apocalipsis. ¿Qué factores nos lleva a saber que es una virgen apocalíptica? Porque tiene alas de águila, también por la posición de sus manos y porque en la parte inferior tenemos al demonio representado como un dragón o una serpiente de 7 cabezas que, según nos narra el Apocalipsis, lanzaba bocanadas de agua para tratar de arrastrar a la Virgen en un río. Pero también nos narra que se abrieron las tierras precisamente para absorber toda esta agua y la Virgen sale indemne también precisamente por las alas. Ella está parada sobre un lirio o sobre un lirio que es también señal de pureza. Este lirio está conectado con Santa Ana y con San Joaquín, que son los padres de la Virgen. Aquí vemos otra trama en donde en esta zona apenas perceptible está San Juan. Hay muchos personajes que están relacionados, ¿no?, con el dogma de la Virgen, con haber aceptado este dogma
Y entre ellos está aquí Alejandro VII, que él hizo una bula papal precisamente para imposibilitar que la gente siguiera dudando si la Virgen era inmaculada o no. En esta zona tenemos la firma del autor, que es muy raro en esa época encontrarlas. ¿Por qué? Porque todas estas obras estaban dirigidas a consagrar, a elevar a Dios, a los santos, pero no al hombre. Entonces, bueno, es de Francisco Martínez, que él trabajó en distintos lugares, pero también importantes dentro del país, como en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esta obra en especial es del siglo XVIII, es de 1735. Es de gran formato porque mide 4,65 de alto por 9,60 de ancho y su técnica es óleo sobre tela. Entonces, bueno, les decía, todas estas tramas nos están ayudando a determinar, ¿no? Podemos ver dónde están parte de los personajes principales, la Virgen, el dragón o demonio o serpiente de 7 cabezas, San Joaquín, Santa Ana, San Juan, el Papa Alejandro VII, Santa Águeda, pero siempre nos están llevando a ver hacia dónde queremos. Se hacen una serie de diferentes retículas, precisamente porque esto nos ayuda a ver, ¿no? Cómo está conformado. Nuevamente, principal, la Virgen, el demonio, y cómo están los siguientes elementos que muchas veces está dando directamente sobre rostros, como para enmarcarnos y para guiarnos hacia dónde tenemos que ver. Esta es una red geométrica que igual ayuda al autor a crear una composición. En este caso es la Virgen. Podemos notar que realmente las alas están entrando dentro de este rombo. Entonces, esa es la armonía, el ritmo que va teniendo toda nuestra imagen. Genera zonas de mucha luz o de poca luz. Luego tenemos los abanicos. En este caso, el abanico izquierdo nos está generando igual como un equilibrio en la posición de las caras principales. En este sentido, tenemos a Santa Ana, nos está enmarcando a la Virgen. La línea inferior, por ejemplo, pasa hacia donde está la cabeza principal de la serpiente. En la siguiente, vemos que ahora nuestras diagonales vienen en el sentido contrario y están enmarcando a San Joaquín. También, pues, al lirio de donde está surgiendo la Virgen. Ahora, aquí podemos ver una serie de puntos. ¿Qué son estos puntos? Es hacia donde el autor nos está guiando principalmente. Es hacia donde quiere que nosotros enfoquemos la vista, porque es lo más relevante de la pintura, no porque lo demás no lo sea, pero es donde quiere que nos estemos enfocando. Esto se le llaman los elementos conceptuales. Nos denotan precisamente los focos de atención. Son intencionales, precisamente por eso es la relevancia de esas retículas, porque son intencionales y están muy bien pensados los espacios para atraer la mirada del espectador. En este podemos estar trazando precisamente líneas y cómo nos está remitiendo, ¿no? Son líneas horizontales, verticales o diagonales que nos comunican una escena con la siguiente. Esos son nuestros elementos, parte de nuestros elementos visuales. También podemos ver que el color predominante es el azul. Es un cuadro relativamente frío, porque precisamente el azul es lo que nos da una cierta frialdad. Así como nos da tranquilidad, también es un color frío. Pero tenemos nuestros destellos de luz en los personajes que más debemos destacar.
Los volúmenes se van generando a partir de los distintos tonos que van del blanco, azul claro y gris azulado. La indumentaria roja en algunos de los personajes nos destacan en esta composición, pero igual haciendo referencia a ciertos elementos que nos van a ayudar a enmarcar, ¿no? Luego, podemos hablar de la textura de las imágenes, de todo el lienzo. Hay algunas zonas como estas, en donde están los coros de ángeles y de querubines, que se puede decir que están saturados. Sin embargo, la textura de los ropajes y las alas ayudan a que disminuya este efecto. También hay grandes zonas lisas, como estas que tenemos aquí, que dan extensión a la obra y nos lleva a verla por partes. Nos atrae la mirada a esta zona, luego también nos atrae a esta, o sea, la podemos analizar de manera aislada, pero siempre nos va a remitir hacia el elemento principal. El movimiento que se logra en esta obra es precisamente gracias a esa composición y a la posición en escorzo de muchos de los personajes. Lo que les decía, que tenemos elementos de relación precisamente de estas pequeñas escenas que podemos unirlas precisamente por la mirada de muchos de los personajes, la posición de sus cuerpos, las nubes que une a todos los personajes porque los está envolviendo. También al estar todos estos personajes a los costados nos enmarcan esta zona que es la principal. Y esta pintura, aunque se vea saturada en algunas zonas, sí tiene un peso equilibrado, porque también estamos hablando de diferentes planos. Un plano superior, que es más luminoso, y que es el plano celeste, y la parte inferior, que es más oscuro y es el plano terrenal. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué debemos hacer para tener un real proceso de restauración? Debemos de saber la estratigrafía de la obra. ¿Por qué? Si nosotros conocemos los materiales, sistemas constructivos, podemos realmente llegar a un adecuado planteamiento de qué materiales y cómo debemos de aplicarlos. En este caso, nuestra obra se va a comprender por un barniz de protección, una capa pictórica, una base de preparación, el soporte de tela y un bastidor de madera. ¿Qué vamos a hacer? Se hacen una serie de esquemas en donde se hizo ya un análisis más minucioso, más cercano precisamente a la obra, en donde vamos a ver qué se va a hacer. En este caso, está en amarillo todo lo que se tiene que limpiar. Entonces, obvio, es la superficie total. De barniz, lo mismo, el velado, la limpieza del soporte, el rentelado, limpieza físico-química, la limpieza del barniz. Sin embargo, resanes son solamente algunas secciones que necesitan este tipo de tratamiento, así como la reintegración cromática. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es el desmontaje de la obra. Ya está fijada, en este caso, en un muro, y tenemos que irla descendiendo poco a poco por medio de bastidores y de unos soportes metálicos que se fueron poniendo precisamente para hacerlo de una manera pausada, pero sin causarle ningún daño a la obra. Aquí se está apoyando pues de todo un equipo de trabajo, tanto en la parte superior como inferior, para estarla recibiendo y para estar bajando la imagen. Entonces, ya una vez que la tenemos en el suelo, procedemos a la siguiente etapa. Aquí fue muy curioso porque
podemos ver que la obra pues constaba de 3 partes. Sin embargo, disculpen que me regrese, pero esta siempre fue una parte separada y estas dos están unidas. Entonces eso, bueno, lo vamos a ver a la larga, pero fue parte de lo que nos da mucho para poder hacer una buena restauración. ¿Cómo empezamos? Con una limpieza mecánica. Esta se hace a través de la absorción de todo el polvo, tanto de la parte frontal como posterior. La posterior era en parte la más afectada porque nunca, al parecer, se había desmontado. Entonces, las capas y capas de polvo que tenía eran literal de siglos. Entonces, aquí en la parte posterior no hay tanto problema porque lo que está absorbiendo es el polvo y vemos efectivamente cómo van cambiando el color, la tonalidad de lo que ya está limpio, de lo que todavía no. ¿Qué pasa en la parte frontal? Se hace lo mismo, se hace con la aspiradora, pero en ambas se cubre la boca con manta de cielo, precisamente para evitar que las escamas ya desprendidas de la pintura se vengan. Entonces, con eso generar un mayor deterioro. Y también con cerda suave, con brochas, perdón, de cerda suave, se empieza a limpiar todo la superficie, retirando, pues, toda la cantidad de polvo que se estuvo acumulando. Posteriormente, ¿qué se hace? Se aplica un barniz de protección. ¿Esto para qué sirve? Aquí podemos ver cómo la pintura muestra muchas escamaciones. Precisamente ya por la humedad que tuvo, se van desprendiendo. Entonces, para evitar que ésta se desprenda todavía más, se le coloca este barniz de protección. Es, por decirlo así, y de manera muy simple, es como pegarlo de nuevo. Entonces, para poder manipular la pintura y no sufra mayor deterioro. ¿Por qué les decía que es importante la ciencia en la restauración? Porque también se utilizan muchos aparatos para hacer un diagnóstico. Se hacen, aquí en este caso, toma de fotos a través de microscopio, en donde podemos ver los diferentes estratos que tiene el lienzo, así como también la trama que presenta la tela de soporte, cómo están algunos de los deterioros o el material de base de preparación. También se sacan fotografías infrarrojas, con rayos ultravioleta, porque esta también nos va a determinar mayores daños. Posteriormente, se aplica lo que es un velado de protección. Una vez que ya metimos el barniz, tenemos que soportar todavía más, tenemos que fijar más todas las escamas y lo que se va a hacer es, se emplea una tela que se llama non-wool adherida con engrudo de harina, que esto no está afectando en lo más mínimo. Se desmonta de su bastidor y se va a pegar a, como les decía, a este non-wool posterior al retiro del polvo, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que es un rentelado. Vamos a hacer un bastidor en el cual se está fijando el nuevo lienzo, la nueva tela, que va a ser la de soporte, y sobre esa se va a colocar la pintura. Esta, ¿qué pasa? Se respeta la técnica original, porque es muy importante respetar esas técnicas para conservar la originalidad de la obra, para que no pierda su valor ni sus características estéticas, culturales, históricas. Entonces, se juntan las dos partes que habíamos visto que estaban unidas y la tercera sigue manteniéndose separada. En un bastidor provisional se tensa la tela de lino y posteriormente se impregna con cera de abeja y resina.
La obra se coloca sobre la nueva, colocando bandas en los lados para que la pintura se tense. Y como vemos, se va planchando la tela, la de soporte, la nueva, pero se va nutriendo. Entonces, precisamente es la cera y con calor se aplica. Siempre, siempre es importante el ver que no se maltrate la pintura y por eso se hacen estos bastidores, porque hay zonas que, obvio, si uno estira el brazo, no alcanzamos, ¿no? Posteriormente, sigue la limpieza del soporte. El soporte no es el bastidor, sino en sí la tela. Se retiran los restos de mugre, de polvo, de parches, de adhesivos. En algunas ocasiones se llega a utilizar el cúter, pero en este tipo de superficies. En las otras se está utilizando lijas, precisamente para el retiro de lo que ya mencionamos, y también se emplea la aspiradora. Luego viene una limpieza físico-química de la capa pictórica. Esto es parte de la cera que se estuvo aplicando. Entonces, se hacen pruebas de solventes. Es súper, súper importante que se determine cuáles son los solventes que mejor van a funcionar para cada obra. Ninguna restauración jamás va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada una va a presentar daños o características diferentes, sea por el clima, sea por la técnica constructiva o por los daños que ha sufrido. Entonces, siempre es necesario hacer esas pruebas para determinar que no nos vaya a afectar nuestra capa pictórica y poder garantizar lo que es la pervivencia de nuestro bien. Entonces, también hay que tener mucho cuidado a la hora de estos solventes para no eliminar las veladuras ni la capa pictórica. Posteriormente, vamos a empezar con la limpieza química del barniz. Entonces, aquí vemos cómo es evidente que con esa limpieza que se hace a través de hisopos y es trabajo muy, muy minucioso, las tareas se llaman las secciones en las que se van trabajando cada día, pues se va viendo, ¿no? Como un hábito que se veía café, pues realmente era blanco, ¿no? O los mismos rasgos de la Virgen, cómo van cambiando y también nos van marcando más todas las pérdidas de policromía que tenemos en cada una de las secciones. Y lo interesante de esto que también nos da mucho más elementos que originalmente no se veían, elementos iconográficos, tal vez para determinar quiénes son los personajes que están acompañando a toda esa escena. Aquí pareciera que está estrellado, ¿no? Un cielo estrellado, pero realmente son suciedades, son deyecciones, ¿no? Hasta de moscas. Entonces, todo eso poco a poco se va retirando, se va eliminando. Ya que se hizo toda la limpieza, vamos a empezar con el resane de lagunas. Esta se hace una pasta con cera de abeja, resina y una carga pigmentada al tono base de la preparación original, pero tenemos que cuidar que se aplique dando el mismo nivel que tiene toda la pintura. No podemos dejarlo más elevado o más bajo. Es increíble, pero pareciera que aquí no podríamos lograr desniveles. Claro que se dan. Aquí, por ejemplo, cuando se está aplicando, pues vemos, ¿no? Una diferencia de nivel. Entonces, todo eso lo tenemos que evitar. Siempre nivelando. Posteriormente viene un barniz de integración. ¿Para qué nos va a servir este barniz de integración? Bueno, ya me brinqué un paso. Ahorita explico bien la reintegración cromática, pero precisamente se hace ya una reintegración cromática y este barniz de integración lo que nos va a ayudar es de que se empareje un poco el pigmento original o la capa pictórica original con la nueva. Entonces,
reintegración cromática. Vemos que es un trabajo muy elaborado, en el cual se basan o se apoyan de diferentes instrumentos para no estar tocando la superficie de la obra, porque precisamente ya tiene sus tratamientos y con esto la podríamos alterar, porque hasta la huella de la mano es muy grasosa y puede ahí precisamente dejar la impronta o retirar capa pictórica. Entonces, con mucho cuidado, con pinceles muy delgados, se va haciendo esa reintegración. Esta foto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay diferentes métodos de reintegración cromática o de capa pictórica. En este caso se llama rigatino. Es una serie de líneas lo más cercanas unas a otras. ¿Por qué? Porque debemos de denotar siempre, pero que no sea tan evidente qué es lo original y qué es la reintegración. Si nos acordamos de cómo está la pintura, vemos que pues toda está aplicada pues con el pincel como usualmente se aplica. Aquí, precisamente estas partes nos está denotando que esto fue una reintegración. Y como vemos, bueno, se tienen que apoyar de lámparas, se tienen que tener pues hasta mascarillas por los solventes, por todo lo que se está aplicando. Pero como poco a poco, precisamente con esas líneas, se integra. Ahora, podemos ocupar las más usuales de estas técnicas, es el rigatino, a base de líneas paralelas, el puntillismo, que efectivamente son una serie de puntos que nos van a dar la misma forma, pero denotando. O si no, la técnica de manchado, que simplemente, si no tenemos el elemento para integrar, si no sabemos cómo era la roca, si no sabemos cómo era un rostro, se hace este manchado para no dejar vacío el hueco, utilizando el tono que está cerca o lo más cercano, lo más similar a lo que queremos asemejar, ¿no? Disculpe la redundancia, pero como en estas zonas. Entonces, con eso nosotros podemos observar de lejos a lo mejor toda una lectura integral, pero si ya la observamos detenidamente o un poco más cerca, podemos ver estas evidencias que nos denota que es original y que es falso, porque es muy importante siempre no caer en los falsos históricos o en las falsificaciones, ¿no? Posteriormente, termina el proceso de reintegración cromática. Entonces, tenemos que hacer el montaje del bastidor. El bastidor también va a tener todo un procedimiento. Tenemos que aplicarle antipolillas, antiplagas, antifuego, también volverlo por ejemplo, en estos casos a enderezar, ¿no? Porque precisamente por el paso del tiempo o al haberle quitado la tensión que tenía la tela, van perdiendo su forma, entonces es volverlo a enderezar, por eso la serie de prensas. También es interesante, ¿no? El sistema que utilizaban y acordándonos que en esta época no se utilizaban para nada clavos metálicos, tornillos. Todo era a base de colas y, bueno, con machembrados o las diferentes formas de cómo unían las maderas. Ya que está nuestro bastidor, se vuelve a montar la tela. Aquí se le puso aparte un bastidor metálico para facilitar el volverlo a colocar en su superficie o en la zona donde debe de ir, porque esta pintura se hizo profeso para ese lugar. Entonces, así como fue el desmontaje, vuelve otra vez el montaje, siguiendo el mismo procedimiento. Desde abajo se va subiendo con apoyo, pues sí, de cuerdas y del factor humano. Siempre es indispensable. ¿Y qué va a pasar al final? Precisamente para proteger toda esta pintura y toda esta restauración, se aplican dos capas.
La primera, con un barniz brillante que va a homogeneizar la superficie entre la zona de reintegración y la original. Ya una vez que secó, se aplica la segunda capa de barniz, pero esta con un tono semimate. Como vemos, es un proceso pues que sí, debe de estar totalmente cubierta, protegida la gente con mascarillas, con gogles, con traje especial, porque son pues productos que al estar inhalando constantemente pues son muy dañinos para la salud, pero también hasta con el mismo contacto después de tanto, si llega a ser como un tipo de cámara. Aquí podemos observarlo pues precisamente en las nubes que se van generando. Y finalmente pues podemos ver la obra ya concluida, en donde estas zonas, por ejemplo, no se notaban. Vemos, pues ahora sí, el rostro de Santa Ana, de San Joaquín. Podemos observar las 7 cabezas de la serpiente, cómo de sus fauces está saliendo el agua, y a la Virgen, ¿no? Con su halo cubierto con estrellas y los coros de querubines. También, pues más evidente, la firma de Francisco Martínez de 1735. Y algunos de los personajes, que muchísimos sí están ubicados, sí están identificados, precisamente al tener ya limpia esta obra, ¿no? Fue mucho más fácil su descripción iconográfica e iconológica. Entonces, ya para finalizar, podemos ver el estado de conservación en el que se encontraba la pintura, les digo, con pérdida de capa pictórica, con manchas de pintura, con pues rostros muy borrados, no se denotaban bien facciones, y cómo finalmente queda nuestra obra. Entonces, ¿por qué es importante que contratemos a restauradores? Porque precisamente ellos van a tener toda la información, o van a tener todo el conocimiento científico, técnico, histórico, de materiales, de sistemas, de degradaciones, para poder hacer una adecuada intervención. Si nosotros tratamos de hacerlo, o se contrata a alguien que no tiene esta formación, pues lo principal que va a suceder es de que se deteriore la obra, es el echarla a perder, porque hay procesos que ya son irreversibles, como es el caso de las limpiezas. Una limpieza es algo que ya no podemos quitar. Un rentelado sí se puede eliminar, una capa pictórica sí se puede eliminar con los procesos adecuados. Entonces, siempre, tanto para una restauración de un bien mueble como inmueble, es imprescindible el estudio de cada uno de los elementos, de sus materiales y técnicas constructivas, para de esta manera poder garantizar la pervivencia de nuestros bienes. Que el objetivo es eso, seguir legándolo a las futuras generaciones. Pues de mi parte es todo, les agradezco muchísimo el tiempo y la atención a esta pequeña descripción de lo que es un proceso de restauración de un bien mueble. Muchas gracias.